Buen día, mi nombre es Eliana Sierra, psicóloga en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en este momento presento ponencia sobre la práctica profesional escenario 2, la cual fue realizada en un contexto educativo en la institución educativa agroindustrial Los Pastos y fue práctica por acciones. La práctica profesional estuvo enfocada en reforzar o fortalecer un proyecto transversal, el cual había sido creado por Diego Bravo, el orientador escolar de la institución educativa agroindustrial Los Pastos, el cual incluía sexualidad, proyecto de vida y escuela de padres. Teniendo en cuenta el proyecto transversal, entonces planteé los siguientes objetivos. Eh, en objetivo general, entonces tenía promover el proyecto de vida, educación sexual y habilidades socioemocionales en los estudiantes de la institución educativa agroindustrial Los Pastos en grados de transición a 11 y en edades de 5 a 20 años. En los objetivos específicos, entonces estuvo un poco más desglosado, un poco más enfocado a cada una de las partes del proyecto transversal. Entonces, en primer lugar, tenemos en la parte sexual, concientizar a la comunidad educativa agroindustrial Los Pastos sobre los derechos humanos sexuales y reproductivos. En la parte de proyecto de vida, entonces sensibilizar a los estudiantes de la institución educativa agroindustrial Los Pastos frente a la importancia del proyecto de vida, de acuerdo a cada una de sus necesidades y metas. Fomentar la comunicación asertiva y afectividad entre padres e hijos de la comunidad educativa agroindustrial Los Pastos, esto enfocado a escuela de padres. Muy bien. Las necesidades que se identificaron a nivel educativo y familiar y a nivel educativo estudiantil fueron, a nivel educativo y familiar, la falta de participación en las actividades de la institución educativa eh, y las actividades escolares de sus hijos, desintegración familiar en la mayoría de los hogares, bajos niveles de comunicación entre miembros de la familia y en la parte educativo estudiantil, entonces tenemos necesidades como el desconocimiento en temas de sexualidad, violencia sexual, física y emocional, bajo interés y enfoque en un proyecto de vida, falta de visión y planeación en proyecto de vida. Muy bien, para la implementación de las acciones o como tal, el enfoque que, en el cual me basé para realizar el proyecto transversal enfocado en acciones que reforzaran allí la parte sexual, proyecto de vida de escuela de padres, entonces fue el enfoque cognitivo-conductual y me basé en los planteamientos de Jean Piaget y John Watson. Piaget dice que el desarrollo cognitivo de cada persona se da mediante construcción de estructuras mentales donde el sujeto se adapta al ambiente, y Watson dice que el aprendizaje se da por medio de leyes de condicionamiento mediante el estímulo y respuesta. Entonces, teniendo en cuenta los planteamientos de cada uno de ellos, me basé en el enfoque cognitivo-conductual donde estaba como tal eh, enfocar las acciones en un cambio de comportamientos, ¿sí? Mediante el estímulo-respuesta, mediante la construcción de estructuras mentales, donde el sujeto, la persona se adapta al ambiente, adapta sus comportamientos al ambiente, entonces de esta manera disminuyendo los comportamientos que se debían cambiar y creando nuevos comportamientos que fortalecieran a aquellos que no eran tan buenos y revitalizando y mejorando aquellos comportamientos que necesitaban, valga la redundancia, mejorar o que necesitaban ser reforzados. ¿Cuáles o quiénes eran los beneficiarios de las acciones o de las actividades que se iban a implementar en el proyecto transversal? Entonces, en general, toda la institución educativa agroindustrial Los Pasos, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, en edades según su escolaridad, los padres de familia, la directiva y el profesorado. La estrategia metodológica que se utilizó para saber cuáles eran las acciones que se debían implementar, entonces fue, en primer lugar, mediante un enfoque cualitativo, se realizaron preguntas semiestructuradas a los padres de familia y a los estudiantes, observación y entrevista de manera individual, mediante fichas de canalización y caracterización, y mediante esto entonces se identificaron las necesidades y de allí entonces se hizo la intervención mediante acciones. Muy bien, las acciones enfocadas a la parte de sexualidad, entonces tenemos en primer lugar, hablemos de educación sexual. Esta actividad fue enfocada a los estudiantes de los grados de secundaria, de sexto a 11, y en esa actividad se pretendía reforzar conceptos a nivel sexual y reproductivo, dar a conocer métodos de planificación, digamos,
todo lo que tenía que ver con sexualidad, desde conocer su cuerpo hasta los cambios que se ven en su cuerpo, las normalidades que se ven reflejadas a nivel del desarrollo y del crecimiento y todo lo relacionado con la parte sexual. Estaba la actividad Conociendo mi cuerpo, la cual estaba enfocada en los estudiantes de primaria, y en esta actividad los estudiantes debían identificar las partes de su cuerpo, ellos debían también reconocer aquellos cambios normales que habían a través o en su cuerpo mediante el desarrollo y el crecimiento, y también era importante, digamos, mirar o conocer de qué manera los estudiantes conocían cada parte de su cuerpo, un poco más enfocado a las partes sexuales y reproductivas. Estaba también el semáforo de la sexualidad, el cual estaba enfocado a dar a conocer a los estudiantes la manera en que las personas debían comportarse con ellos, lo que era bueno y lo que era malo, lo que estaba bien dentro de lo normal, digamos, la manera en que los padres debían acercarse a ellos, tocar las partes de su cuerpo, quienes podían, digamos, se podría decir así, tocarlos en el buen sentido de la palabra, digamos, como es el doctor o el médico, pues uno va al médico y el médico debe tocarlo a uno, pero en qué parte será bien visto o digamos que ellos podían identificar que estaba bien o estaba mal. Esto mediante un semáforo donde cada uno de los colores significaba alto, significaba prevención o significaba siga, que era el verde, en el cual estaba bien dentro de lo normal que una persona se acercara, les hablara o los tocara. Bueno, aquí en esta actividad entonces tenemos aquí evidencias de lo que se realizó. Está también las actividades enfocadas a proyecto de vida, quién soy, quién quiero ser, donde los estudiantes identificaban sus habilidades, sus destrezas, sus talentos, sus cosas buenas, lo que ellos identificaban en sí que era bueno, ¿sí? Y que quizás a ellos les gustaba hacer de esta manera o les gustaba aquellas cosas que ellos tenían, aquellas habilidades o aquella forma de ser, pero también identificaban aquellos aspectos a mejorar. Esto enfocado al proyecto de vida, ¿por qué? Porque las habilidades que ellos tenían les ayudaban en ese proceso de proyección en lo que ellos querían realizar en su vida o en un futuro. Y las cosas que debían cambiar les ayudaban en el presente y también en la formación de ese proyecto de vida. También estaba la actividad de emociones para la vida, la cual estaba enfocada en los estudiantes de primaria. Y en esta actividad, mediante la gestión de emociones, entonces ellos podían, en primer lugar, identificar las emociones, en qué momento puedo sentir tal emoción, esta emoción, digamos, por qué debo gestionarla, por qué no debo dejar que la emoción me controle a mí. Y todo esto enfocado a proyecto de vida, la importancia de gestionar las emociones, de conocer las emociones en el desarrollo personal y en el desarrollo de proyecto de vida, en el crecimiento personal. Entonces aquí están algunas actividades enfocadas al proyecto de vida y las actividades de escuela de padres. Entonces estaba la actividad Leyendo Aprendemos Juntos. Esta actividad eh, en esta actividad se realizaron actividades, sí, se realizaron actividades porque en un espacio de socialización se realizó, digamos, un compartir de comida, de juegos, ¿sí? Pero como tal la actividad se llama o se llamaba Leyendo Aprendemos Juntos. En esa actividad, mediante la lectura, eh, digamos, se trató como de implementar esto para el fortalecimiento socioafectivo y para la comunicación entre padres e hijos, donde mediante la lectura ellos compartían lo que aprendieron, lo que más les gustó, digamos, su personaje favorito, ¿sí? El padre le explicaba al niño lo que había entendido, el niño le leía al padre, ¿sí? Y la actividad, te quiero decir algo, entonces también fue un espacio de socialización donde se realizó también compartir, juegos y demás. Y en medio de esto, entonces, los niños entregaban a los padres unas cartas que ellos habían hecho, que las habían decorado de manera especial, se las entregaban, los padres las leían y allí se apartó un espacio donde ellos también podían hablar, donde el padre leía la carta, ¿sí? Entonces, estas dos actividades estuvieron enfocadas a esto, a fortalecer la parte socioafectiva entre padres e hijos y la comunicación asertiva. Allí también hay algunas evidencias de la escuela de padres, de las actividades y de las acciones que se implementaron. La conclusión o las conclusiones de esta práctica, de las acciones que se realizaron y de todo lo que se llevó a cabo en el proceso de la práctica profesional, entonces
gracias a las acciones, gracias a la institución educativa, se pudieron, digamos, como que se pudo abordar las necesidades identificadas a nivel individual, educativo y familiar mediante las acciones, las actividades de refuerzo al proyecto transversal y se obtuvo una respuesta receptiva de parte de los beneficiarios, de los estudiantes, de los padres, de la institución. Y de esta manera se pudo cumplir los objetivos establecidos general y específicos. Como resultados de esas acciones o de estas actividades, entonces, se pudieron identificar necesidades. Los estudiantes comprendieron términos y enfoques en la parte sexual y reproductiva, reconocieron las partes de su cuerpo y los cambios que a nivel normal se generan en el desarrollo y crecimiento, pudieron explorar sus habilidades, sus talentos, sus destrezas, sus aspectos a mejorar y aquellas cosas buenas que como persona tenían enfocadas al proyecto de vida. También determinaron, identificaron sus emociones, comprendieron la importancia de las emociones en el desarrollo y la formación personal enfocado al proyecto de vida y se estableció un fortalecimiento socioafectivo entre los padres e hijos, reconociendo y aceptando lo que significa involucrarse en las actividades de sus hijos, el afecto y la comunicación asertiva en los hogares. Muy bien, entonces allí están las referencias en el libro en el cual me basé del enfoque cognitivo-conductual. El libro fue Psicología de la Educación de Paz y Peña. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Le doy muchas gracias a la Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos, a quien en este momento me está escuchando, a mi tutora o a mi monitora, Ana López, a mi compañera de práctica que ella estaba en escenario 1, pero me acompañó, Laura, a toda la Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos, a los profesores, a los estudiantes, a los padres y también a mi tutor externo, Diego Bravo. Muchísimas gracias por su atención.